Instituto Nacional de Antropología e Historia, 75 aniversario. El tiempo deja su rastro también en las instituciones. Las voces del conocimiento, el debate, la experiencia. El INA en sus propias palabras. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Esto es Radio INA. Yo soy Juan Stack y les doy la más cordial bienvenida. Conaculta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en esta emisión en la que hemos invitado a Francisco Pérez Arce para hablar sobre el tema Sergio Méndez Arceo. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias por tu presencia. Al contrario, gracias por la invitación. Aquí estamos. Antes de entrar de lleno a la conversación sobre este personaje tan particular que fue don Sergio Méndez Arceo, leeré una breve semblanza de Francisco Pérez Arce, quien nació en la ciudad de Tepic, Nayarit, en 1948. Llegó a la Ciudad de México en 1965 para ingresar a la Preparatoria 1, que todavía estaba en el antiguo Colegio de San Ildefonso. Fue el primer año en el que se instauró el plan de 3 años. Segundo. El segundo ya. Muy bien. Entró a la Escuela Nacional de Economía de la UNAM, entonces escuela, ahora facultad, en 1968. Posteriormente fue profesor de esa universidad, así como de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y desde 1978 es investigador aquí en nuestro Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es autor de 2 libros de ensayo y crónica, A muchas voces, de 1988, y 1994, El año que nos persigue, publicado en 1995, y de 6 novelas, La Blanca, de 1987, Dios nunca muere, título tomado de don Macedonio Alcalá, de 1992, El Día de la Virgen, de 1994, mencionaremos otras novelas después. En 1997, al ser elegido un gobierno democrático en nuestra Ciudad de México, ingresó a la administración pública. Tenemos aquí otra novela, El Principio, 1968-1988, Años de Rebeldía, publicado en 2008, muchos 8, 68, 88, 2008. Este libro relata los movimientos sociales más significativos de ese periodo de 20 años. Y las novelas que no mencionamos fueron Hotel Balmori, de 2004, Septiembre, así simplemente Septiembre, de 2010, y Halostock, de 2012. Estas novelas, por cierto, constituyen la trilogía Fin de Siglo y en conjunto ofrecen una visión del último tercio del siglo XX mexicano. Bien, Francisco Pérez Arce, antes de iniciar esta semblanza, este recorrido sobre la figura tan importante de don Sergio Méndez Arceo, quisiera que nos ubicaras un poco cuál era el contexto, o sea, cómo era ese México en lo social, en lo económico, en lo político, y más que nada en lo religioso, a mediados del siglo XX, cuando aparece en escena, digámoslo así, don Sergio Méndez Arceo. Empezaría por el escenario de la iglesia. De la iglesia. ¿Qué estaba pasando en la iglesia en esos años? Y hay que decir que son años muy importantes, son años decisivos, en donde se está produciendo una verdadera revolución dentro de la iglesia. El Papa Juan XXIII convocó a lo que se llamó el Concilio Vaticano II. ¿Qué es un concilio? Es la reunión de todo el mundo, de los cardenales, de todos los jerarcas de la iglesia, una reunión que se hace para discutir los asuntos de la iglesia. Cómo está funcionando la iglesia, cuál es su relación interna dentro de la iglesia de los distintos países, cuál es la relación de la iglesia con su pueblo, con su grey. Es una revisión, esos son los concilios. Y Juan XXIII convoca a un concilio, que se va a llamar el Concilio Vaticano II, porque antes hubo obviamente un Concilio Vaticano I. Y este concilio va a provocar una revolución dentro de la iglesia. Para empezar, el tema, la preocupación principal es que la iglesia se acerque más a su pueblo. Que hay la sensación de que hay un divorcio, hay una crítica de los católicos hacia la jerarquía,
hay necesidad de una adecuación. Estaba, digamos, la iglesia atrasada hasta Pío XII. Atrasada en muchos sentidos, pero déjame decirte cuáles son, por ejemplo, los grandes cambios que son evidentes. Para empezar, se empieza a decir la misa en el idioma de la gente. Ustedes recordarán, tú no, por a lo mejor para los jóvenes que me están escuchando no lo recordarán, pero antes del Concilio Vaticano la misa se decía en latín. Es decir, la gente no entendía nada. Digo, algún loco ahí que hablara latín a lo mejor lo entendía, pero la gente no lo entendía. No importaba, que estaba el sacerdote allí enfrente hablando en una lengua que no tenía nada que ver con la gente que lo estaba escuchando, y se sabían y se repetían algunas frases, ¿no? Entonces la gente se las aprendía, pero no se entendía de qué se trataba la misa. Y de espaldas. El segundo cambio es eso, que la misa se diga de frente a los que están asistiendo a la misa, ¿no? Entonces, como ves, son dos cosas aparentemente de forma, pero que en realidad tienen un gran fondo, que es la necesidad de la iglesia de acercarse a su pueblo. Entonces, en México obviamente se empieza a decir en español la misa, y, como tú dijiste, se dice de frente a la gente. Bueno, eso es nomás para mostrarte la revolución que estaba significando el Concilio Vaticano II. Y un detalle, también parece un detalle nada más, pero muy importante, que arquitectónicamente se tiene que construir, se tiene que adecuar un altar en medio del altar, digámoslo así, para que el padre pueda estar de frente. Claro, tiene que haber un cambio de arquitectura. En el caso y ahora que mencionas la arquitectura, bueno, esto es lo que está pasando en la iglesia en el mundo. Y esto sucede entre los años 1962 y 1965. Son los años del concilio. Don Sergio Méndez Arceo fue un obispo conciliar, él estuvo en el concilio. Al igual que otros obispos mexicanos, uno que entonces no va a ser muy conocido, pero después vamos a oír hablar de él, que es don Samuel Ruiz, que va a tener también presencia conciliar. En México, la iglesia es muy conservadora. Y los obispos y los sacerdotes tienen una formación muy conservadora. Incluso Sergio Méndez Arceo tiene esa formación. Sin embargo, don Sergio, que es un teólogo, cuando es nombrado obispo, es el 7º obispo de Cuernavaca, cuando es nombrado obispo, empieza a hacer una serie de cambios dentro de la iglesia. Incluso antes del concilio, él ya tenía unas ideas reformadoras que van a ser muy reconocidas mundialmente. Una de ellas, que era una verdadera audacia plantearla en ese momento, fue la que encabezó Le Mercier, un sacerdote belga que vive en Cuernavaca, que dirige un convento de monjes, y que se propone, acepta un experimento que es utilizar el psicoanálisis para los novicios y para los propios monjes. Esto es una cosa absolutamente inédita. Con el apoyo de Méndez Arceo se hace este experimento que va a ser muy conocido y va a crear escándalo a nivel mundial, y que la iglesia al final de cuentas lo estudia, la iglesia Roma, y no lo acepta, ¿no? Acaba rechazándolo, Le Mercier acaba saliendo de la iglesia. Pero es significativo que, aún antes del concilio, don Sergio tiene estas actitudes de verdadera audacia, ¿no? De reformar lo que significa la iglesia. Otra cosa que hizo don Sergio antes del concilio fue una modificación arquitectónica de la Catedral de Cuernavaca. ¿Qué significado? Está inspirada, digamos, en su visión teológica, que era reponer la imagen de Cristo en el centro de la iglesia, en el centro de toda la religión, y poner a los santos y a las vírgenes en un lugar secundario. Que antes estaba la Virgen de la Asunción. Exactamente, la Virgen de la Asunción, y bueno, lo que hizo fue poner un gran crucifijo, una gran cruz en el centro. Desde luego, ahí sigue estando la Virgen, pero a un lado, en un lugar, digamos, de secundario, para llamarlo de alguna manera.
Esto es como reponer en el centro, modificar la lógica que está funcionando en la Iglesia en México, en la religiosidad popular, que es muchas veces poner a los santos en el mismo nivel y a veces hasta por encima de Cristo. Bueno, entonces esa modificación arquitectónica tuvo un gran significado y fue también un tema mundial de discusión, de crítica, de debate. Y esto lo estaba haciendo don Sergio aún antes de que sucediera el Concilio Vaticano II. Ya después del Concilio Vaticano II fue muy famosa la misa latinoamericana, que también tuvo fama mundial porque incorporó la música de mariachi como parte de la ceremonia de la misa. Eso fue pues, también, digamos, muy mediáticamente expuesto, ¿no? Y mucha gente de otras ciudades iba a Cuernavaca a oír la misa latinoamericana. Pero es parte de esta visión que tiene el Concilio Vaticano de acercar a la Iglesia a su pueblo. Como dije en un principio, don Sergio tenía una formación muy conservadora. Sin embargo, por una parte, su propia, digamos, actitud rebelde, en principio nada más planteada en términos de la vida dentro de la Iglesia, y su sensibilidad, porque tenía mucha sensibilidad, lo va a hacer empezar a cambiar, ¿no?, su visión de la sociedad. Y para esto influyó mucho la continuación, digamos, del Concilio Vaticano, o la forma como el Concilio Vaticano aterriza, por decirlo de alguna manera, en América Latina, es una reunión de obispos que se hace en Medellín, Colombia, en 1968. En esta reunión van a hacer lo que después vamos a conocer, y se va a hablar mucho de ello, la teología de la liberación. Las bases de la teología de la liberación están en el Concilio Vaticano, pero su desarrollo en América Latina es mucho más radical. ¿Qué es lo que plantea la teología de la liberación? Plantea la frase más conocida, es la opción preferencial por los pobres. Lo que hace la Iglesia latinoamericana, es decir, el compromiso de la Iglesia es con los pobres. Bueno, esta frase tiene una gran trascendencia política y social, ¿no? Desde luego lo estoy simplificando, que tiene una gran proyección en muchos países. Brasil, Elder Câmara, el obispo, es muy conocido, es quizá el más se identifica con esta teología de la liberación, pero don Sergio Méndez Arceo es uno de los obispos importantes de esa teología. Y Cuernavaca. Sí, perdón, ¿estaban ahí Ernesto Cardenal también? No estoy seguro. Todavía no. De si estaba ¿O fue posterior? No estoy seguro. Sí, es que eran muchos latinoamericanos, perdón. Sí. Bueno, en América Latina es, digamos, la teología de la liberación nace de las consecuencias del Concilio Vaticano traído a América Latina, y con una gran sensibilidad de muchos personajes de la Iglesia, de muchos obispos, entre otros don Sergio. Pero ¿en qué año sucede la reunión de Medellín? En 1968, un año muy significativo. O sea, está habiendo una revolución en la Iglesia desde 1965, que termina el Concilio Vaticano, que se lleva, digamos, a la adecuación, a la adaptación a las conciencias de América Latina en 1968. Las fechas son significativas. La reunión de Medellín se hace el 27, no me acuerdo si 27 o 28 de agosto de 1968. Bueno, el 27 o 28 de agosto hay en México una gran manifestación estudiantil, ¿no? La más grande manifestación de la historia de México hasta ese momento. Se habla de 400,000 participantes en esa marcha que va del Museo de Antropología, nuestra institución, a el Zócalo. Y es una fiesta popular, es una fiesta, es el momento más, digamos, luminoso de ese movimiento estudiantil, es ese, el momento más alto del desarrollo de un movimiento estudiantil que va a tener consecuencias sociales y políticas durante mucho tiempo. Bueno, mientras eso está pasando en México, en Medellín está sucediendo la reunión de obispos, ¿no?, que va a dar lugar a la teología de liberación.
digo que las fechas tienen significado. 68 es un año de rebelión, de rebeldía, y no en México, en el mundo, ¿no? Como seguramente saben, en ese año hubo movimientos de gran trascendencia, siempre juveniles, estudiantiles, en muchas partes del mundo. El más quizá conocido es el de Francia, el de París, pero también los hubo en Japón, en Alemania, en otros países de Europa, en Estados Unidos, en Checoslovaquia, ¿no? Es decir, es un año que tiene un significado que se asocia con la rebeldía juvenil, con la necesidad de ver al país y a los países de otra manera, de transformarlo, de ver al mundo de otra manera. El tema quizá que unifica a todos estos movimientos, un tema internacional, uno de los que unifica a todos estos movimientos es la guerra de Vietnam, que está en un momento muy álgido, ¿no? La guerra de Vietnam es la invasión del ejército de Estados Unidos a un país del sureste asiático que se está defendiendo, y su líder principal es Ho Chi Minh. Bueno, esa resistencia del pueblo vietnamita es algo que está presente en todos los movimientos estudiantiles. Está en el de México, en el de Francia, en Estados Unidos. En Estados Unidos sí. Es particularmente importante porque ahí los estudiantes no solamente están peleando en contra de esa invasión, sino que están peleando por su propia vida, porque a los estudiantes, a los jóvenes, los reclutaba el ejército de manera obligatoria entonces, y los enviaba a la guerra de Vietnam, los enviaba a morir o a correr ese riesgo muy, muy cercano, por algo que no tenía sentido para los jóvenes de Estados Unidos ni de ningún lado. Bueno, eso es lo que está pasando. Termina pues el movimiento estudiantil en México trágicamente el 2 de octubre del 68. Después el movimiento todavía sigue un poco, pero el movimiento está prácticamente terminado de esa manera violenta. Y una de las secuelas de ese movimiento es un grupo de algunos dirigentes del movimiento que van a ir a la cárcel, a Lecumberri. Son los presos políticos del 68. Bueno, lo menciono esto porque una de las cosas que también va a transformar a don Sergio es esto que está pasando en México, el movimiento estudiantil. Y uno de los actos que van a ser muy reconocidos y muy criticados, sobre todo por la derecha y por la propia jerarquía de la Iglesia mexicana, es que don Sergio va a visitar a los presos políticos estudiantiles del 68. No solamente una parte de la Iglesia durante el movimiento se había mostrado, digamos, cercano al movimiento estudiantil, había tenido influencia dentro del movimiento, no dentro del movimiento estudiantil, sino del movimiento estudiantil sobre la Iglesia. Otro obispo, Ramón Vera, que ahora está en activo y que es un gran defensor de derechos humanos, en 1968 era estudiante de la UNAM. No sabía. Era estudiante de la UNAM y bueno, estaba cerca a los sacerdotes del CUC, que es un lugar que está ahí junto a Ciudad Universitaria. De dominicos. Entonces él es muy cercano, como estudiante, es cercano a esta orden, y después se va a ordenar y todo lo demás. Pero quiero mostrar simplemente cómo se unen las cosas, ¿no? Cómo hay muchos puntos que de ahí van a salir procesos y cosas que después nos van a caer en la historia mucho tiempo después. Otro, por ejemplo, es el caso de don Samuel Ruiz, obispo de San Cristóbal. Bueno, don Samuel Ruiz es un obispo conciliar, está en Medellín también, y se ve influido por un pensamiento que proviene del concilio y que proviene seguramente de obispos africanos. Hay un documento, Adyentes se llama, es un documento conciliar que hace un cambio muy importante y aparentemente es una cuestión de forma, pero que cambia toda la idea de la evangelización, ¿no? La frase que cambia, para decirlo de manera muy esquemática, es esta. No se trata de llevar la palabra de Dios a los pueblos, sino se trata de encontrar la palabra de Dios en los pueblos. Este cambio es una transformación completa de lo que significa
la evangelización. Es decir, y esto nos va a explicar por qué un obispo como Samuel Ruiz, ¿no?, después va a ser el más importante obispo de lo que se llama la pastoral indígena, de un acercamiento a los pueblos indígenas, de un respeto muy profundo al pensamiento y a la forma de vida de los pueblos indígenas, y no de esta idea de la Iglesia que llega a imponer un pensamiento, sino que llega a buscar y a respetar el pensamiento de los pueblos indígenas. Bueno, pero de eso nos vamos a enterar, digamos, masivamente, o el pueblo de México, muchos años después, cuando don Samuel se hace un obispo muy importante y muy famoso, entre otras cosas por la rebelión indígena de 1994 de los zapatistas, del EZLN. Entonces, incluso algunos lo van a acusar de que él es el verdadero inspirador de esa revolución o de esa guerrilla que surgió el 1 de enero de 1994. Por supuesto, él no es el inspirador de eso, es un pensamiento equivocado de la derecha, que siempre quiere buscar un culpable exterior a una cosa que se está gestando por muchas otras razones. Pero viene también, digamos, pero sí tiene influencia la forma de relación de la Iglesia en Chiapas, en particular en el Obispado de San Cristóbal, porque hay un movimiento de acercamiento hacia las comunidades y de respeto a las comunidades. Bueno, regreso entonces a don Sergio Méndez Arceo en el 68. Yo quisiera, Francisco, si no tienes inconveniente, en regresar un poquito más atrás a dos experiencias muy interesantes que tú mencionas, como son la de la fundación del CIF y del CIDOC, antes del 68. Sí, bueno, cuando don Sergio apoya e impulsa, por una parte, la experiencia de Le Mercier, por otra parte, está apoyando a un hombre de iglesia que es Iván Illich, que va a crear lo que se va a llamar después el CIDOC, Centro de Documentación, se llama Centro Intercultural de Documentación. Exactamente. Y lo que está haciendo Iván Illich es tratar de encontrar la idea de educación que debe aplicarse en las condiciones de los países de América Latina. Eso es lo que está buscando. Y es un pensamiento muy revolucionario también. Busca modificar la idea de la educación que tiene que llevarse. Y confronta un momento en el cual, digamos, el pensamiento dominante que proviene de Estados Unidos, del progreso, se quiere imponer a través de la Alianza para el Progreso, que es llevar la idea de que los países, los pueblos se van a desarrollar de la misma manera que se desarrollaron los países que hoy están en la punta, que son los países desarrollados, y que lo que hay que hacer es simplemente seguir esas mismas recetas. Es el pensamiento de la Alianza para el Progreso. Pero lo que hace Iván Illich y su digamos, visión pedagógica es otra cosa, ¿no? Lo que quiere es que la gente piense por sí misma, que cree sus propias alternativas, etcétera. Bueno, hay muchas escuelas después que surgen de esta reflexión sobre la pedagogía y sobre la religión, pero en ese momento se convierte en uno de los centros de atracción de la teología de la liberación en América Latina, y está ubicado pues en Cuernavaca, gracias a la protección, al paraguas que representa tener ahí a don Sergio como obispo, ¿no? Bueno, eso sí, era otra de las digamos, experiencias que fueron muy conocidas, que sucedieron en Cuernavaca y que son atribuibles en buena medida a la sensibilidad y a la idea de transformar las cosas que tiene don Sergio desde muy pronto. Regresando pues entonces al 68, sucede la reunión de Medellín, se desarrolla la teología de liberación. Dentro de la Iglesia en México hay resistencia, porque como decía al principio de esta plática, el pensamiento de la Iglesia mexicana era muy conservador. Su función era una función muy conservadora. Se había convertido, digamos, en aliada del macartismo, ¿no? En México había habido esta campaña
cristianismo sí, comunismo no, encabezada por la Iglesia, y era parte de digamos, en el contexto de la Guerra Fría, la Iglesia en México se ponía claramente del lado de las ideas dominantes que venían de Estados Unidos. Y tienen una función a través de las hojas dominicales, toda una función ideológica anticomunista, claramente anticomunista. Ya consta el obispo Garibí Rivera. Sí. Ajá. Pero entonces la teología de liberación viene a confrontar esta situación, y dentro de la Iglesia entonces hay una lucha, digamos, dentro de esta corriente que está identificada con la teología de la liberación y la inercia de la Iglesia conservadora con un pensamiento anticomunista. Por lo tanto, don Sergio va a ser acusado por esta parte de la Iglesia como el obispo rojo, como el obispo marxista, como el etcétera, ¿no? Para tratar de descalificarlo. Pero ¿qué es lo que está pasando en México y particularmente en Morelos? Son pues ya los años 70, ¿no? Ya pasó el 68, ya ha habido este acercamiento de esta parte de la Iglesia con un movimiento juvenil rebelde, de comprensión y de acercamiento, ¿sí? De dos cosas, la actitud de don Sergio Méndez Arceo al día siguiente de la matanza de Tlatelolco y lo que hizo un año después conmemorando la fecha. Uh-huh. Bueno, se dice que el 68 y la cercanía de don Sergio con ese movimiento fue lo que lo transformó, ¿no? Las cosas no son así realmente. La transformación es una transformación que tiene muchas puntas, como hemos visto, ¿no? Y que viene desde su misma visión teológica hasta la sensibilidad de lo que está viendo. Pero a lo que quiero llegar en los 70s es a lo que está pasando en otro sector social, que es entre los obreros. En los años 70, entre 1970 y 1975, 1971 y 1975, hay un auge del movimiento sindical independiente. Sucede a partir de una coyuntura económica en la cual hay una serie de acontecimientos en la economía que hacen que las condiciones de vida de los trabajadores sindicalizados se hagan cada vez más difíciles, y hay una respuesta. Desde luego las demandas, como siempre en el movimiento sindical, en el movimiento obrero, son demandas económicas, ¿no? Es aumento salarial, mejores condiciones de trabajo, de salud, etcétera. Las demandas normales del sindicalismo son las que están presentes en esta coyuntura. Pero hay una demanda más, que no sí es característica de ciertos momentos de la historia del sindicalismo en México, que es la democracia sindical. Uh-huh. Esa demanda es muy importante porque lo que hace es llamar la atención sobre el hecho de que no hay democracia dentro de los sindicatos, ¿no? Por eso la lucha por la democracia sindical es significativa. No hay democracia dentro de los sindicatos. Podríamos mencionar aquí a Otón Salazar con los maestros, sí, a claro, Rafael Galván con los electricistas. Sí, solamente que el movimiento de Rafael Galván sí, pero el del movimiento magisterial al que hace referencia es 10 años antes. De más atrás. Es en el 58, que es cuando Otón Salazar tiene ese liderazgo y nace lo que se va a llamar el Movimiento Revolucionario del Magisterio, que dirigió. MRN. Sí, pero eso fue en el 58. En los 70s, aquello no es que sea historia vieja, está muy presente. Sí. Está muy presente también el movimiento ferrocarrilero del 58 y del 59, cuando hubo una huelga y una represión, y Demetrio Vallejo y Valentín Campa acabaron en la cárcel, y estuvieron 11 años en la cárcel. La demanda más importante del movimiento estudiantil, o una de las más importantes del 68, es la libertad de ellos, de esos presos. Entonces sí está muy presente. Pero lo que yo quiero centrarme es las condiciones de 1970. Uh-huh. Y tratar de entender por qué hay una lucha por la democracia sindical.
Hay una coyuntura especial, que es un enfrentamiento entre dos sindicatos electricistas, el STEM, que dirige Rafael Galván, y el Sindicato Nacional de Electricistas, que dirige Pérez Ríos, un dirigente que era conocido como el Charro Negro, Francisco Pérez Ríos. Y entonces hay enfrentamiento entre estos dos sindicatos. Hay un tercer sindicato que en ese momento no está en conflicto, que es el SME. Es el tercero de esos tres sindicatos. Bueno, sucede que con la nacionalización de la industria eléctrica, en el periodo de López Mateos, estos sindicatos deberían unificarse en uno solo, para tener un solo contrato, etc. Pero no sucedió, se mantuvieron los tres sindicatos. Y en ese momento, en 1970, el sindicato nacional, que dirige Pérez Ríos, que pertenece a la CTM, el gran líder de la CTM era Fidel Velázquez, que era, digamos, el patriarca o el gran charro, como se le llamaba, era el gran jefe, ¿no? Y él quiere someter a un sindicato relativamente pequeño, que es el STERM. Y entonces hay ese enfrentamiento, hay la lucha de los electricistas. Llamaba la tendencia democrática. Después se llamó tendencia democrática, se llamaba STERM, Sindicato de Trabajadores y Electricistas de la República Mexicana, y dirigía a Rafael Galván. Y entonces surge ese movimiento. Y menciono esto porque ese movimiento se convierte en el centro, en el eje de una gran cantidad de movimientos en el nivel nacional, de movimientos sindicales, obreros, industriales, que se llamó la insurgencia obrera. La insurgencia obrera fue un montón de huelgas, un montón de movimientos de pequeña, mediana y gran industria que se pudieron juntar y coordinar porque había un eje, porque había un núcleo que los podía conectar entre ellos, que era el movimiento de los electricistas. Entonces el movimiento de electricistas funcionó como este eje aglutinador de muchos pequeños y medianos movimientos de huelgas y de manifestaciones y de mítines, en eso que en ese momento se llamó la insurgencia sindical. Y uno de los estados en donde más se desarrolló esta insurgencia sindical fue en Morelos. Pues nos lleva otra vez a Cuernavaca y otra vez a don Sergio Méndez Arceo. Hay una gran cantidad de movimientos sindicales. Al igual que los electricistas de ese movimiento, los electricistas del STERM, que finalmente van a llegar a un acuerdo con el Sindicato Nacional, se van a fusionar en un solo sindicato que se va a llamar SUTERM, y ellos se van a convertir en la tendencia democrática del SUTERM. Bueno, pero lo que está detrás de esta lucha, finalmente estos electricistas democráticos van a ser expulsados y derrotados 5 años después. Y entonces queda el SUTERM, ese mismo que todavía está ahora. Y el SME como el otro sindicato de electricistas, y desaparece el STERM. Pero lo que está en el centro es la lucha por la democracia sindical, que es la gran demanda de la insurgencia. ¿Por qué necesitan la democracia sindical? Bueno, porque para poder pelear por sus condiciones de trabajo, para poder pelear por un mejor salario, necesitan una representación legítima. Cuando las fábricas, pequeñas y grandes, luchan por un aumento salarial y encuentran que sus líderes no los respaldan, no los encabezan, no los conducen en esa lucha, pues entonces ese liderazgo se convierte en un freno, en un obstáculo. Y lo que era una demanda económica, la lucha por un aumento salarial, se convierte en una demanda política, por la democracia del sindicato que les permita luchar por el aumento salarial. Eso es lo que sucede en todos estos movimientos. Hay una lucha por las condiciones económicas que se convierte en una lucha por la democracia sindical como una necesidad del propio movimiento. Y ahí tú mencionas a los casos de Textiles Morelos y Ribetex en Morelos, precisamente. En Morelos hay
muchos casos. ¿Qué actitud toma don Sergio Méndez Arceo ante esto? Allá Don vamos. Sergio, exactamente ese es el punto que quería llegar. Don Sergio se convierte en un personaje que le da legitimidad a esos movimientos, que los apoya, que se acerca a ellos. De hecho, en sus homilías, todos los domingos, hacía su homilía en la catedral, y esa homilía generalmente se publicaba. No sucede eso con cualquier obispo, pero en este caso sucedía que se publicaba la homilía el día siguiente, los lunes, en el periódico Excelsior. Es otra historia, pero no me distraigo. Entonces se publicaban esas homilías. Y eran esperadas las homilías de don Sergio, entre otras cosas, porque hablaba de los problemas reales. No solamente era la referencia, como generalmente sucede, a un tema de los evangelios, sino que hablaba de los problemas reales, de su obispado. Y entonces hablaba, entre otras cosas, de los movimientos de huelga que estaban en curso. Fue tan importante que la CTM, encabezada por Fidel Velázquez, fijó a don Sergio como su enemigo, como su enemigo casi personal, y la CTM incluso llegó a hacer asambleas nacionales en donde lo mencionaron a don Sergio como el obispo marxista, enemigo del sindicato, de ese sindicalismo oficial. Y bueno, hubo muchos ataques a don Sergio. Él nunca se echó para atrás, ¿no? Y sufrió amenazas y sufrió sobre todo esta persecución mediática. Y él acabó siendo una gente muy, muy bien vista, muy cercana al movimiento sindical rebelde, independiente. Y eso fue muy importante para el movimiento sindical y para su propia visión del mundo. Yo digo en algún trabajo que escribí que si podemos pensar en don Samuel Ruiz como el obispo de los indígenas o de los indios, ¿no? Habría que decir que don Sergio Méndez Arceo fue el obispo de los obreros. Digamos que esa es la parte de su acción, de su memoria, que yo más destacaría. Desde luego, no es que no tuviera una buena relación con el pueblo campesino, que lo tenía, que es la mayoría del pueblo de su obispado, ¿no? Pero digamos que aquello que lo identificó, que lo destacó, ¿no? Fue su relación con el movimiento sindical, su cercanía y a veces hasta su enfrentamiento con los intereses capitalistas de la región, que lo empezaron a ver como un verdadero enemigo, ¿no? Y la Iglesia tuvo desde luego una gran cercanía, después de todo esto, una gran cercanía con su pueblo, ¿no? Bien, le recordamos a nuestros amables cibernautas que estamos aquí en Radio INA, transmitiendo por internet a través de www.radioina.blogspot.com para todo el planeta, y que estamos platicando con Francisco Pérez Arce sobre el tema Sergio Méndez Arceo. Continuamos. Don Sergio, habías hablado de su conservadurismo al principio. Él se forma no en México, sino en Roma, ¿verdad? Bueno, que como muchos sacerdotes y teólogos pasan por Roma. Uh-huh. Su formación inicial fue aquí. Y estuvo en Roma, como casi todos, pero su formación, digamos, teológica central, yo creo que viene no de Roma, sino de Medellín, ¿no? De esa reunión de obispos de Medellín en el 68. Y es un punto de referencia no solamente para la teología de liberación, sino para la Iglesia del mundo, ¿no? Cuernavaca se convirtió como en una ciudad capital, digamos, de este pensamiento teológico de izquierda o rebelde, ¿no? Me llama la atención que un detalle de su currículum, que él fue miembro de la Academia Mexicana de la Historia. Uh-huh.
Y eso me llamó Sí, mucho la atención porque no es común. Tenía tenía mucha afición por la historia y fue miembro de esa academia. Y también revisó muchas la historia de México, ¿no? Él no escribió mucho, por lo menos no que yo sepa. Está todo más bien en sus homilías y hay referencias continuas a la historia, sobre todo a la historia de la revolución y del agrarismo en Morelos. Aunque también se le menciona como la historia que él tiene sobre la Universidad Pontificia de México, es como una revisión, creo que la más importante que se hizo hasta ese momento, que fue su tesis de doctorado, licenciatura, no me acuerdo, pero fue un grado académico. Después de esa parte más académica, todas sus referencias y su conocimiento de la historia estuvo más bien transmitido a través de su relación con el momento presente. Ya mencionaste a Raúl Vera, ya mencionaste que era muy joven, y a don Sergio Méndez Arceo, perdón, Samuel Ruiz Fernández. ¿Qué otros religiosos siguieron estas ideas de don Sergio Méndez Arceo? Bueno, no tengo en la mente a otros en este momento, pero sí fueron una corriente importante. ¿Tú lo conociste? ¿No? Sí, cómo no, yo lo conocí a don Sergio. ¿Cómo era? Era muy alto, muy fuerte, de una presencia física. No sé si seguramente muchos no tienen su imagen, pero era calvo, ¿no? Totalmente. Y vestía de blanco. Entonces era una figura muy impresionante, ¿no? Muy afable, ¿no? Buen orador, ¿no? Sus homilías eran muy atractivas de escuchar. ¿Qué más te puedo decir? No le gustaba usar chofer. No, manejaba un Volkswagen, no sé cómo cabía, pero manejaba un Volkswagen, ¿no? Sus años después de que dejó de ser obispo por la edad, ¿no? Se fue vivió en una casa de religiosos en Ocotepec, que está prácticamente pegado a Cuernavaca. Y de ahí salía todos los días en la mañana en su Volkswagen, venía a la Ciudad de México a su oficina y tenía pues su trabajo pastoral, digamos, en un alto nivel aquí en la Ciudad de México. Y le gustaba mucho comer, también eso me lo dijo la madre que lo atendía, digamos, en su la monja, digamos. Sí, la madre. ¿Cómo era su encuentro con, por ejemplo, con los presos políticos del 68? O sea, ¿qué iba él a hacer con ellos? ¿Qué platicaba? Bueno, básicamente lo que importaba era el hecho de que los visitara. Yo no podría decirte de qué hablaban, ¿no? Pero el hecho de que un obispo se formara el domingo ahí enfrente de Lecumberri para hacer la visita a los presos políticos era un hecho inédito, ¿no? Y de gran significación política y moral, ¿no? De la forma como se leía ese hecho. Yo creo que eso es lo importante. No sé qué tanto pueda saberse, seguramente se podrá saber de qué es de lo que hablaban, nos podrán decir los mismos presos del 68 de qué hablaban, pero yo creo que es el hecho lo que importa, lo que es significativo. Sí. También sus amistades con gente como Alfonso Reyes, como el cardiólogo Ignacio Chávez, con don Jesús Silva Herzog, el padre, por supuesto, don Silvio Zavala. Todas las personas, el ingeniero, el general Cárdenas. Claro. ¿No? Era muy cercano, de hecho ahí en la habitación en la que él vivió después de ser obispo, tenía muchas figuras y entre otros tenía una figura del general Cárdenas, de una gran cercanía. La cercanía hay que también destacar de don Sergio con la Revolución Cubana, con Fidel Castro, ¿no? Él muchas veces viajó a Cuba y siempre era en el intento de abrirle espacios a la iglesia cubana gracias a su relación personal con los dirigentes de la revolución y en particular con Fidel Castro. También, ¿no? Con el primer Daniel Ortega. Sí, bueno, ya en los años posteriores, cuando es la revolución nicaragüense, él también tiene una participación importante ahí, ¿no? Y en todo Centroamérica, en la crítica, digamos, a las dictaduras, ¿no?
y muchos obispos sufrieron las condiciones de esa dictadura, ¿no? ¿Cómo es el estira y afloja, si se puede decir así, de don Sergio Méndez Arceo con el Vaticano? ¿Cómo es visto por el Vaticano? Después de la muerte de Juan XXIII, viene Pablo VI. Pablo VI es un papa que continúa con él. De hecho, él es el que termina, porque muere muy pronto Juan XXIII, y él es el que termina el Concilio Vaticano. Y es en general un seguidor de la misma tendencia de Juan XXIII, pero es un poco más conservador, ¿no? Entonces, hay algunos documentos muy importantes de Pablo VI, Popularum Progresso, que es ya después del Concilio Vaticano, que sigue la misma línea de acercamiento a los pobres. Pero entonces sí es, digamos, la continuación del mismo impulso que viene del Concilio Vaticano, un poquito más conservador. Y luego viene el gran viraje de la Iglesia, ¿no? Al final del periodo, cuando muere Pablo VI, en un muy breve periodo de un papa, Juan Pablo I, y después Juan Pablo II. Y Juan Pablo II es el gran viraje hacia la derecha, es un papa carismático, con mucha influencia y muchos seguidores en el nivel popular, ¿no? Pero es un pensamiento muy conservador, y va a acabar imponiéndose ese pensamiento, hasta ahora que está el Papa Francisco, que ya es otra vez un regreso quizá a aquellos tiempos de la teología de la liberación y del acercamiento al pueblo. Eso puede ser lo que esté representando, lo veremos más adelante si eso sucede, pero eso puede estar representando la llegada de este nuevo Papa. ¿Cómo termina el obispado de don Sergio Méndez Arceo en Cuernavaca? Por edad. ¿Por edad? Sí, por edad. O sea, tienen que retirarse por fuerza a una cierta edad. Entonces, igual que con don Samuel también se retira al llegar a esa edad. Aunque se dice que luego les dan 1 o 2 años de alargamiento de su periodo, y a don Sergio se lo aceptaron como a los 10 minutos. Sí, un poco menos, los 10 minutos, y también a don Samuel, ¿no? Y lo que pasa es que ahí, en el caso de don Samuel, le pusieron a un obispo adjutor que era ni más ni menos que Raúl Vera, ¿no? Entonces, supuestamente le iban a poner a alguien que lo moderara, y le pusieron a uno que fue tan radical o más que el propio don Samuel, ¿no? Entonces, eso estuvo muy bien. Que ahora está en Coahuila, ¿no? En Saltillo. En Coahuila, en Saltillo, y es el referente más importante de la Iglesia cercana a la defensa de los derechos humanos en el país, ¿no? Terminando su obispado, se dedica a protección de los refugiados. Sí, esa es una de las funciones, pero no solo, también está muy cerca de los procesos revolucionarios de Centroamérica, y se siente aislado, y sí le afecta personalmente. Finalmente, él siempre fue un hombre de iglesia y siempre fue un respetuoso de la jerarquía. Entonces, la relación con el Papa era muy importante. Y si la mantuvo bien, a pesar de que ya había ciertas diferencias con el Pablo VI, con Juan Pablo II no hubo una relación en lo absoluto. Nunca le hizo caso Juan Pablo II. Y eso le afectaba, le afectaba personal, anímicamente a don Sergio. ¿Trató también con Óscar Arnulfo Romero? Sí, bueno, no trató, lo asesinaron, ¿no? Sí. Y después de eso, la participación de don Sergio, como de muchos otros obispos, en lo que fue la denuncia de ese asesinato, fue muy importante. Pero se conocían ellos por la teología de la liberación. No, porque, bueno, se conocían, no lo sé, probablemente, pero no era un obispo, el obispo Romero no era un obispo que tuviera un pensamiento cercano a la teología de la liberación. Él también se hizo muy rápidamente por las condiciones específicas que le tocó vivir, ¿no? Entonces, bueno, era un hombre congruente con su pensamiento teológico y con su cristianismo, pero yo no creo que haya tenido, no sé si tuvo alguna cercanía con don Sergio, no lo tengo registrado,
pero más bien el hecho fue su asesinato y después la protesta y la condena por ese hecho y lo que significó pues después, ¿no? Mencionabas, ya estoy regresando un poco a las cosas novedosas que hizo en la iglesia en Morelos, no solamente la música, sino que también la representación de autos sacramentales, de teatro, sí, de representaciones como el asesinato en la catedral de T.S. Eliot. Es la gran apertura, ¿no? Uh-huh. Y cuando abres una puerta hay una frase que a mí me gusta mucho, que la puse como epígrafe en un ensayo que escribí, el ensayo se llama Sergio Méndez Arceo y Samuel Ruiz García, Teología y Liberación. Ese es el título del ensayo que yo escribí, y pongo un epígrafe de Martín de la Rosa que dice esto: Juan 23 quiso abrir las ventanas de la iglesia para que entrara aire fresco, pero lo que entró fue un violento ventarrón. Yo creo que es muy, muy, muy gráfica esa imagen. O sea, la iglesia quiso abrirse un poquito, pero cuando se abre un poquito, lo que entra es un ventarrón que transforma todo, ¿no? Bueno, no sé si lo transforma, por lo menos lo sacude, lo mueve, ¿no? Bueno, eso pasó también en Cuernavaca, ¿no? Con una actitud de apertura como la de don Sergio, van a empezar a pasar muchísimas cosas, ¿no? ¿Y cómo está ahorita la teología de la liberación? Yo creo que yo diría que esta tendencia de izquierda dentro de la iglesia, que fue la teología de la liberación, que fue la cercanía con los pobres, la opción preferencial por los pobres, fue siendo acotada constantemente durante todo el periodo a partir de Juan Pablo II, constantemente. Acotada. Hay un regreso del pensamiento más conservador en el mundo y también en la iglesia mexicana. Pero hay partes que ya no se pueden modificar. Por eso en el 94, cuando sucede la rebelión indígena, el 1 de enero del 94, y que todo el mundo pone los ojos sobre lo que es la función de la iglesia en San Cristóbal, en el obispado de San Cristóbal, y que incluso, como dije antes, se quiso ver a Samuel Ruiz como el culpable o el autor o el inspirador de esa rebelión, cosa que es absurda, pero lo que no es absurdo es lo que había pasado en la iglesia desde 1974. En 1974 hubo un congreso indígena organizado por el gobierno del estado de Chiapas en colaboración con la iglesia. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo ese congreso? Bueno, reunió representantes de todas las etnias del estado para discutir los problemas que había. Los problemas que había de los pueblos indígenas. Entonces, por primera vez, los pueblos indígenas se reunieron, auspiciados por el gobierno y con la participación de la iglesia, a discutir sus problemas. Bueno, y tienen una visión de los problemas. Es una visión profunda de los problemas. La conocen bien y tienen ideas de cómo resolverlo. ¿De dónde vienen estos representantes de las comunidades que llegan al Congreso Indígena? Bueno, de una experiencia de 10 años por lo menos de esta promoción de los vicarios y del movimiento que impulsó Samuel Ruiz de llevar a la iglesia hacia las comunidades, ¿no? De ahí viene. Y del nombramiento de los vicarios o el vicariato que se llama, que es en cada pueblo hay un representante de la comunidad para atender los asuntos de la iglesia. Bueno, pues y en las reuniones de reflexión de lo que fue el movimiento de las comunidades de base, en el caso de Morelos, esa fue una cosa que no mencioné y que fue muy importante, las comunidades eclesiales de base, que son las reuniones de los católicos, ¿no?, para la lectura de los evangelios y para la reflexión. Entonces, después de la teología de liberación, estas reuniones, estas comunidades eclesiales de base, que también se llamaron después comunidades cristianas de base, pues son reuniones de católicos, ¿no?, para reflexionar sobre la realidad. No solamente sobre las cuestiones de la iglesia, sino sobre la vida que están llevando. Bueno, esto sucede en Chiapas, en todas las comunidades, a través de este gran impulso que le dio don Samuel Ruiz durante años, y hace que haya grupos, comunidades, liderazgos locales de gente que ha participado en estas reuniones
y que tiene una visión de lo que está pasando. Yo creo que ese congreso de 1974 debe ser quizá la fecha que podríamos tomar como el inicio de este nuevo movimiento indígena en México. Desde luego lo hay antes, movimiento indígena, pero no está muy a la vista, ¿no? Empieza a estar a la vista después de ese momento del 74, y va a estar realmente a la vista, va a estar en la agenda nacional en el 94, 20 años después. Entre 74 y 94 suceden cosas invisibles para nosotros, para los medios, ¿no? Y es la presencia de esta idea de organización de la iglesia de base, que hace simplemente que la gente se reúna y reflexione en torno al Evangelio, sí, en torno al Evangelio, pero lo que domina es el análisis de los problemas que tienen ahí enfrente, ¿no? Son 20 años entre el 74 y el 94. Entonces no es que don Samuel Ruiz haya inspirado la rebelión, es que la rebelión se gestó en la reflexión de las comunidades indígenas sobre sus formas, la forma en que estaban existiendo, sobre sus problemas, ¿no? Después, otra influencia, digamos, la influencia marxista, maoísta, de organización que va a juntarse con este impulso de organización promovida por la Iglesia, bueno, va a dar lugar a una serie de fenómenos, entre otros el surgimiento del EZLN. No es el único fenómeno que surge, pero es el más visible, ¿no? En la teología de la liberación, ¿hay algún renglón, capítulo, tema en el que se hable sobre la condición de la mujer? Bueno, ese es un tema de esos temas que no se han logrado, que no logró transformar este pensamiento renovador, esta reforma o revolución que se da a partir del Concilio Vaticano. Está presente siempre algunos temas que no acaban por resolverse. Uno de ellos es el del matrimonio de los sacerdotes. Ese tema no avanza en lo absoluto, a pesar de que hay algunos pensadores dentro de la misma Iglesia que dicen que debe de acabarse con el voto de castidad, ¿no? Por lo menos hay reflexiones. Si no lo dicen de esa manera, hay reflexiones en torno a ese tema, ¿no? Hay preocupación sobre eso desde el 65, desde el Concilio Vaticano, ¿no? Pero no acaba de cambiar, ¿no? Ese es de los temas que no acaban de cambiar. Estamos prácticamente cerrando esta conversación y me faltan dos cosas. Bueno, una, que cierres con algo muy concluyente sobre Méndez Arceo, pero antes, si pudieras sugerir a la audiencia, a los cibernautas, alguna bibliografía en algún lugar donde puedan informarse sobre este tema de Sergio Méndez Arceo y la teología de la liberación. Sí, bueno, hay muchas cosas, menciono algunos. Hay un libro coordinado por Martín de la Rosa y Charles Reilly, publicado por Siglo XXI, que se llama Religión y Política en México. Es un conjunto de ensayos cortos. Yo creo que ese es un texto muy recomendable y muy accesible. Publicado desde la primera edición en 1985, debe haber ediciones más recientes. Hay un texto que otros que no los menciono porque no son fáciles de conseguir. Quizá sobre Samuel Ruiz, que sea conseguible. Bueno, hay un libro que sí es muy conseguible, yo lo recomiendo, se llama Indio, Campesino y Nación en el siglo XX mexicano, historia y historiografía de los movimientos rurales, de Leticia Reina, una investigadora del INAH, por cierto, publicado por Siglo XXI en el 2011. Es un libro que se encuentra recientemente. Es más bien sobre no específicamente sobre don Sergio, sino sobre lo que significa este movimiento indio que surge en el siglo XX mexicano. ¿Las homilías se pueden consultar en la hemeroteca del Excelsior o algo así? Sí, seguramente en la hemeroteca están, ¿no? Donde estuvieron pues Octavio Paz, ahora muy recordado por su centenario, pues ahí tuvo la revista y su espacio, ¿no? Y muchos otros intelectuales estuvieron en ese Excelsior de Scherer que termina ahí. Entonces, bueno, dejan de publicarse las homilías. En una frase, ¿cómo resumirías la personalidad de Sergio Méndez Arceo? Lo más sintético que puedas. Pues yo diría es el
el gran personaje mexicano de la teología de la liberación, con una enorme influencia en los movimientos sociales. Y sus acciones y su pensamiento tiene una influencia en muchísimos católicos que todavía hoy están teniendo una participación importante en los problemas nacionales. Pues muchas gracias, Francisco No, Pérez al contrario, Arce. gracias por la invitación. Esta semblanza, llamémosla de algún modo. Sí, Gracias por estar aquí. Seguramente incompleta, ¿no? Siempre serán incompletas, siempre se Pero quedan cosas sí, en el tintero. Sí, bueno. Pues así es esta conducción, un servidor Juan Stack, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión del programa, agradeciendo profundamente la participación de nuestro invitado, Francisco Pérez Arce, sobre Sergio Méndez Arceo. Gracias también a nuestros ciberescuchas, a quienes les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radioina.gov.mx. Agradecemos como siempre el apoyo de Pedro Francisco Sánchez Nava y Luis Alberto López Guario para estas entrevistas. Es una producción de la Dirección de Medios de Comunicación a través de Gabriela Marentes y Abanibaldo Morales. En la operación técnica, Javier Cortés. Gracias, hasta la próxima. Buenas tardes. Instituto Nacional de Antropología e Historia, 75 aniversario. Conaculta. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.